Eso en el tema legislativo, pero hablando, Gonzalo, por supuesto, de todo este tema de ya no está Nicolás Maduro, subió Delcy Rodríguez, ¿dónde cabe la oposición? Porque pues hasta el momento ha dicho Marco Rubio, por temas pragmáticos no podemos borrar a todo el chavismo, pues porque ¿cómo vamos a dirigir este país? Tiene que haber alguien que siga mandando a barrer las calles, prendiendo las luces, es decir, administrando un país. En este caso elige Estados Unidos a Delcy Rodríguez, pero pues todos se quedaron preguntando ¿y qué pasó con María Corina Machado? ¿Qué pasó con la oposición? ¿Qué pasó con las personas que han tenido que salir exiliadas del país porque han sido perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro? Pues es una pregunta que muchas personas están haciendo y hay que destacar un pequeño dato que no es menor, ¿no? Las elecciones que se llevaron a cabo el año pasado con respecto a la escogencia de una nueva Asamblea Nacional fueron desconocidas por gran parte del mundo, ¿no? Porque las elecciones se llevaron a cabo un par de meses después, luego de que se conociera que Nicolás Maduro fue el presidente electo, según el Tribunal Supremo de Justicia, según el CNE venezolano, controlado por Nicolás Maduro, precisamente, que fuese el presidente. Luego se realizó esta elección, digamos, en donde participó una parte de la oposición y por eso estamos viendo hoy, por ejemplo, a caras ya reconocidas como la de Capriles Radonsky. Pero a su pregunta, ayer estuvimos leyendo un análisis muy interesante que traían varios comentaristas, periodistas, conocedores del tema político venezolano. Y uno de ellos era Francisco Poleo. En un tuit interesante, él plantea lo siguiente: durante un largo periodo, y abro comillas, funcionarios estadounidenses, incluido Marco Rubio, mantuvieron una comunicación constante con María Corina Machado y su equipo. Se les pidió repetidamente pruebas de un plan concreto, no solo para ganar poder de manera simbólica, sino para retenerlo en la práctica: cadenas de mando, alineación militar, control institucional, gobernanza para el siguiente día. Las respuestas fueron consistentemente evasivas, justificadas por preocupaciones de seguridad, pero nunca respaldadas. Y viene la pregunta, y es lo que analizamos. El discurso de Marco Rubio dista un poco del de Donald Trump. Marco Rubio le da un espaldarazo a María Corina Machado, a diferencia de Donald Trump, pero dice, esto no puede ser pensando en las próximas 15 horas. Hay que pensar en los próximos meses, semanas, incluso muchos días luego que se diera lo ocurrido el 3 de enero. Y para entender un poco esa posición, ese análisis sobre cómo queda para María Corina Machado y Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tenemos precisamente a Francisco Poleo. Francisco, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Gracias a ustedes. Francisco, esto que usted describe en medio del análisis, a ver, aquí ¿es un golpe al que se le da a la oposición liderada por María Corina Machado, o María Corina Machado estaba anuente de lo que iba a ocurrir? ¿Para ella cree usted que fue una sorpresa o fueron una sorpresa las palabras de Donald Trump? Mira, Estados Unidos se mueve por sus intereses y el mismo presidente Trump ha sido muy claro en ese sentido. De hecho, ayer a bordo del Air Force One, cuando le preguntaron inclusive por el tema de los presos políticos y del regreso de los exiliados, dijo que primero se estará encargando de asuntos fundamentales como el petróleo y que todavía no ha llegado ni siquiera el tema de los presos políticos. Es decir, Estados Unidos se está moviendo por sus propios intereses, como ha sido usual en el curso de su historia, ¿no? Entonces, en efecto, Estados Unidos considera que, aunque el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, el presidente electo, y la líder legítima de Venezuela es María Corina Machado, en este momento no han demostrado que pueden tomar las riendas del país. Y cuando te digo en este momento, te digo a día de hoy. Esa situación puede cambiar muy pronto, porque es una situación muy fluida. Puede ser los próximos días, lo que sea. Y en eso ha sido bien transparente también Estados Unidos. Una vez que el país esté estabilizado y Estados Unidos entiende que su rol es fundamental para que eso ocurra, bueno, las fuerzas democráticas pueden tomar el poder. Ahora, lo que está planteando Estados Unidos es que la oposición no está en capacidad de ser el gobierno de transición, sino el gobierno después de la transición. Ahora, ¿cuánto va a durar ese gobierno de la transición? ¿Cómo va a ser ese gobierno de la transición? Eso es lo que se está negociando justo en estos momentos. Más allá de las proclamas y consignas que lance el nuevo régimen en Venezuela, que es definitivamente el Rodrigato, el régimen de los hermanos Rodríguez, bueno, todas esas consignas las hacen de cara a la galería, pero luego ves que ponen
por ejemplo, Delcy Rodríguez ayer emplazó públicamente a Donald Trump muy bajita en unas publicaciones en sus redes sociales a entenderse, a tener una relación de cooperación, a vamos a trabajar de la mano. Eso no es la posición de si fuera un gobierno legítimo que acaban de ser atacados por una potencia extranjera, no solamente atacado, sino que el comandante en jefe fue, como ellos dicen, entre comillas, secuestrado junto a la primera dama. ¿Tú crees que un gobierno legítimo fuerte va a responder de esa manera? Lo mínimo es romper relaciones, ¿no? Lo mínimo. Claro. Y aquí Francisco, más bien le están pidiendo vamos a tener buenas relaciones. Yo le hago una consulta porque en su análisis, que ha sido muy compartido el fin de semana, usted dice, bueno, la oposición liderada por María Corina Machado y por Edmundo González, pero sobre todo por María Corina, se les preguntó, se les solicitó información sobre ese plan de gobernanza y al parecer no tenían alguna respuesta, no tenían un camino hecho o trazado cuando llegara el día D. ¿Por qué? ¿Por qué María Corina Machado y su equipo no tenían ese camino, digamos, hecho o al menos planificado? Mira, después del 11 de abril del 2002, aquel momento en que se logra salir de Chávez, pero solamente por un par de días, que regresa el 13 de abril, Chávez cuando regresa, lo primero que hace es purgar las Fuerzas Armadas y tener un control total de las Fuerzas Armadas, en esta tarea muy apoyado por la inteligencia cubana. Y desde ese momento la oposición ha perdido cualquier hilo conductor con las fuerzas castrenses en Venezuela. Salvo alguno que otro foco, algún fogonazo de que hemos visto, algunas pequeñas insurrecciones, no tiene un hilo conductor, sobre todo con la cúpula militar, ¿no? Y justamente quien controla esa cúpula militar, por cierto, es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido básicamente el que ha llevado el control de las Fuerzas Armadas venezolanas desde hace más de 10 años. Es inamovible en esa posición porque es quien garantiza justamente esa sumisión de las Fuerzas Armadas al proyecto chavista. Entonces, si Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tuvieran justamente influencia sobre el sector militar, Edmundo González Urrutia hubiera tomado posesión hace prácticamente un año como le corresponde constitucionalmente, ¿ok? En Venezuela no se da ningún paso fundamental, históricamente no se da ningún paso fundamental sin contar con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Así ha sido en todas las transiciones, así ha sido inclusive en democracia. Y eso, bueno, ellos han demostrado en la práctica que no tienen esa influencia sobre un estamento militar, que hay que entender que no es un estamento militar como lo puede ser el estamento militar, por ejemplo, de Colombia o de cualquier país donde todavía hayan instituciones. Es simplemente una guardia pretoriana al servicio de un grupo criminal. Sí, Francisco, con todo esto que usted nos está diciendo y con los análisis que nos hacían otros invitados, básicamente están diciendo algo muy parecido. Estados Unidos tiene sus intereses en el petróleo. Donald Trump dijo, vamos a reconstruir la infraestructura petrolera en Venezuela para que las empresas estadounidenses vuelvan a explotar allí el petróleo y recuperen lo que según Estados Unidos se les robó el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos a una Delcy Rodríguez que hace parte del madurismo, tenemos a un Jorge Rodríguez que justamente en este momento está juramentando como presidente nuevamente de la Asamblea Nacional. Es decir, casi que todo se mantiene igual, solamente con la administración de Estados Unidos que vuelve por el petróleo en Venezuela. Con todo esto, ¿qué puede cambiar para el venezolano, para el ciudadano común y corriente, para las personas que han estado esperando un cambio de régimen y una vuelta a la democracia? ¿Cambia algo para el ciudadano de a pie? Mira, lo que está pasando en este momento es una situación que sigue siendo muy fluida. Cualquier intento por parte del Rodrigato de que eso parezca que ya se ha establecido es fútil en este momento. Esto es una situación que está cambiando, que está fluyendo, que hay una negociación en marcha y Estados Unidos ha sido bien claro de que no pueden dejar. No pueden cambiar. Mira, esto es un régimen, hay que entenderlo, que no era un régimen unipersonal como llegó a ser el de Hugo Chávez. Esto es una hidra de varias cabezas. Esto es una mafia. Cortaron a dos de las cabezas principales, porque Cilia Flores tenía tanto poder como Nicolás Maduro, y ahora quedan otras 3, 4 cabezas.
con ellas es que tras demostrar que están dispuestos a inclusive entrar y secuestrarlos, es que ahora está negociando Estados Unidos. Ya se demostró que lo de Donald Trump en el Caribe no es un bluff, que están dispuestos y pueden entrar. Mira, es una operación que duró 2 horas, es algo increíble, ¿no? Sí. En 2 horas entraron, anularon los principales puntos neurálgicos de Venezuela y además se llevaron detenidos a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en 2 horas. Sí, Francisco, entonces ya con esta demostración de poder. Usted habla de transacción, para no irnos hacia el otro lado. Usted habla, esto es una transacción y estamos en un momento muy fluido, es decir, todo está cambiando, nosotros no tenemos claro qué tiene Estados Unidos en la cabeza, estamos hablando por lo que conocemos hoy, pero si en esa transacción no está metida la oposición, ¿usted cree que va a tener éxito? Mira, estamos hablando ahora en el muy corto plazo. Evidentemente, a mediano y largo plazo, Estados Unidos entiende que necesita un gobierno legítimo y ese gobierno legítimo en este momento lo representa la oposición liderada por María Corina Machado. Si Donald Trump lo que quiere, como lo ha repetido 1000 veces, su prioridad es que se recupere las inversiones petroleras en Venezuela, necesita un gobierno estable, necesita un Estado de Derecho. Porque hay que entender que para recuperar los miles de millones de dólares que las empresas petroleras estadounidenses perdieron en Venezuela a raíz de las expropiaciones chavistas, necesitan invertir otros miles de millones de dólares. Entonces estamos hablando de un proyecto a mediano y a largo plazo. Y el chavismo ha demostrado que no tiene ningún respeto por los acuerdos, comenzando porque fueron ellos quienes justamente expoliaron a las empresas estadounidenses, no solamente a las petroleras, por cierto, todo tipo de empresas gigantescas. Sí. Señor Poleo, mire, le pregunto por la situación, por lo que acaba de ocurrir. Es obvio que Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, no respalda a Delcy Rodríguez y no respalda al señor Jorge Rodríguez por lealtad. Eso es una mentira, eso no es por lealtad. Lo respalda por supervivencia, porque él sabe que así como le entregaron el papá a Estados Unidos, lo van a entregar a él si no obedece. Eso es así de simple. Entonces aquí no podemos hablar de lealtades ni que hay una unidad del madurismo. Le pregunto exactamente cómo se va a comportar ahora esa dupla Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez en la presidencia interina y en la asamblea. ¿Van a trabajar conjuntamente para buscar cómo van a sobrevivir ellos o realmente se van a entregar por completo a Estados Unidos y a Trump? Depende de varias cosas. Primero, en el tema de Nicolásito, él mismo dijo ayer, creo que en un live por Instagram, que la historia revelará quiénes fueron los traidores que entregaron a su padre y a su madrastra. ¿Okay? Es decir, él mismo aceptó que hubo una traición dentro del régimen que permitió que eso ocurriera. Ahora, hoy, el tablero político se mueve de tal manera que el Rodrigato ahora es quien tiene prácticamente el mando absoluto de la situación en Venezuela, porque son los que tienen el hilo conductor con Estados Unidos. Ese es el tema. Entonces, tanto, por ejemplo, la facción de Diosdado Cabello como la facción de Vladimir Padrino entienden que no se pueden cargar a los hermanos Rodríguez porque de ellos depende la salvación de tanto de Diosdado como de Vladimir Padrino, porque son quienes hablan con Estados Unidos. Sí. Pues, se ha demostrado eso. Francisco, gracias por atendernos y por darnos su punto de vista y su análisis sobre lo que está sucediendo justamente en Venezuela. Feliz día para usted. Gracias a ustedes, igualmente. Y a las 2:37 hora colombiana.